Descargo de responsabilidad. No soy dueño de esta historia y tampoco soy dueño de DC Comics. Crédito a sus respectivos autores. El link de la página lo dejaré en la descripción. Sin más, disfruten de esta historia. Casi nulo. Capítulo 14. Con Null, en otro lugar, centro de Ciudad Gótica, sentado con las piernas cruzadas para mayor comodidad mientras se pegaba a la parte superior del tren, Null miró hacia su izquierda donde vio a Supergirl manteniéndose a su altura sin esfuerzo. ¿Vas a seguirme toda la noche?, preguntó. Tiene que haber algo mejor para que hagas. No voy a hacer nada interesante. Había planeado ir a jugar un poco más con el traje, pero no lo haría ahora que tenía cola. Ahora que sabía que los tenía, tener superpoderes era adictivo. Incluso si solo le permitieran agarrar y repeler objetos de metal desde lejos, era más de lo que el 99% de la población mundial podría decir que era capaz de hacer y seguía siendo una novedad. Supergirl pudo quedarse con el tren sin siquiera tener que concentrarse en cómo estaba volando. Para ella, el ritmo era tranquilo. Kal-El quería que lo acompañara a Gotham. No dijo nada sobre sentarme afuera de un viejo y sucio refugio antibombas subterráneo. Null podía simpatizar con ella al menos en ese aspecto. Había sido dolorosamente aburrido y estaba seguro de que no había habido necesidad de que estuviera allí. ¿No te meterás en problemas por abandonar la reunión? ¿No lo harás?, respondió ella inmediatamente. No lo creo, respondió Null con una leve sonrisa. Si fuera algo que realmente debiera saber, se habrían asegurado de que estuviera en la habitación. Creo que Catwoman me trajo solo para causar problemas. Selina podía ser una mujer difícil como esa. Quizás te haya traído para que conozcas a Kal-El, ofreció Supergirl como razón. No veía ningún problema en mencionar el verdadero nombre kryptoniano de Superman. No se relacionaba en lo más mínimo con su nombre en la Tierra, así que estaba bien. Si estás recibiendo ayuda de la Liga de la Justicia, estoy bastante segura de que él querría hablar contigo al respecto solo para aclarar algunas cosas contigo primero. Null casi revirtió su carga magnética por la sorpresa ante un comentario tan casual a algo que no era tan simple. ¿Estás bromeando?, preguntó. Si me acercara a Superman, me imagino que sería como si una bacteria se acercara a un ser humano y comenzara a ponerse irritable. Kal-El no es así, dijo Supergirl con el ceño fruncido. Así era como veía a los superhéroes. Puede que no los odiara, pero tenía la sensación de que, incluso si no hubiera sido un ladrón, no habría confiado en ellos. No es como si estuviera enojado contigo. Si yo no lo estoy, ¿cómo puedes pensar que él lo está? Null sintió que el tren disminuía la velocidad hasta detenerse y se levantó antes de que pudiera comenzar a entrar en la siguiente estación. Sin previo aviso, se impulsó magnéticamente desde el techo de metal y aterrizó suavemente en lo alto de un edificio. La mejor manera de viajar. A Supergirl no le molestaba quedarse con él, pero parecía que esperaba una respuesta. Parecía que su pregunta no era retórica y sus movimientos no eran lo suficientemente llamativos como para impresionar a alguien que pudiera cambiar de tema. No es que piense que está loco, dijo finalmente Null levantando y bajando los hombros con indiferencia. No soy un extraterrestre ni nada parecido. Solo soy un tipo que cayó en esto. Probablemente piense que soy una especie de idiota. Como dije, Kal-El no es así, insistió Supergirl, con los brazos cruzados sobre el pecho, lo que sin saberlo la hacía parecer un poco parecida a su primo más famoso, aunque sé con certeza que Batman no cree que sepas lo que estás haciendo. Por alguna razón, eso tocó una fibra sensible. Como si Null no hubiera estado dándoles largas a Robin y Val-Girl desde el día en que se cruzaron por primera vez. Claro, había recibido más palizas de las que hubiera deseado y todavía no sabía cómo vencer a uno de ellos por su cuenta, pero había superado más de lo que le correspondía para ser un novato. Bueno, yo sé que Batman puede metérselo casi perdió los estribos por un comentario tan insignificante, y ese no había sido en absoluto el objetivo de Supergirl cuando lo había mencionado. Qué poco cool, no es ciencia espacial. Robo cosas por dinero. No necesitas ser el mejor detective del mundo, o la mente científica líder de la próxima generación para entender esta mierda. Encuentra algo que valga dinero y tómalo sin que te atrapen. Si te atrapan, corre y escapa. Luego véndelo. Fin. Fue sencillo. Debería haber sido sencillo. Nada de esto debería haber sucedido nunca. Dio la casualidad de que había recibido lecciones de un ladrón que incursionaba en actos de heroísmo y ocasionalmente rozaba la maldad. Ups. Supergirl frunció el ceño y le dio un golpecito al traje de Null, sintiendo una pequeña onda de electricidad que la atravesaba. No lo suficiente como para lastimar a alguien, solo para ser incómoda. Eso venía de él. Déjame aclarar esto. Tienes un traje que te hace sobrehumano.
Tienes más poder del que jamás pensaste que tendrías en tu vida, y todo lo que estás haciendo es usarlo para robar chucherías y objetos de colección. Cuando lo dijo así, parecía muy actual, un contraste con todo el plan que había trazado para sí mismo y sus acciones cuando se puso el traje por primera vez. Se gana mucho dinero robando objetos de colección, y es menos rastreable que los artefactos y las cosas que le gustan a Catwoman, argumentó, aunque débilmente. ¿Qué hay de malo en eso? Aparte de ser ilegal. Le dio Supergirl como una respuesta obvia, una que le enrojeció las mejillas de vergüenza. Hay muchas cosas que puedes hacer para ayudar a otras personas. Dependiendo de lo bueno que seas, podrías ayudar al mundo. Null no pensaba en cosas tan grandes. Meses atrás, estaba estresado por tener que pagar el alquiler. Al diablo con salvar el mundo. Ni siquiera podía salvarse a sí mismo. Prefiero ayudarme a mí mismo primero. Dios sabe que nadie más lo haría. No creo que seas tan mala persona, dijo Supergirl en voz baja. Lo había estado observando toda la noche para intentar descifrarlo. No había obtenido nada. Ninguna ambición oculta burbujeando bajo la superficie. Ningún resentimiento por las reglas de la sociedad que lo frenaban, ni ninguna otra perorata malvada de esa naturaleza. Nada, lo siento, simplemente no lo veo. Y tenía razón. Null no era malo. Al menos él no creía que lo fuera. Era egoísta, pero eso no lo hacía inherentemente malo. Lo hacía normal. Null se sentó en el borde del techo en el que estaban, mirando la ciudad que se extendía debajo, viendo pasar los autos. El mundo no está dividido solo en buenos y malos. Hay gente como tú en un extremo del espectro, gente como el Guasón o algo así en el otro extremo, y luego hay gente como yo. Hay muchos más de nosotros que de cualquiera de los otros, y todos estamos en algún punto intermedio. Solo porque seas normal no significa que no puedas ser extraordinario. Dice la chica con super fuerza y visión láser. Oye, lo creas o no, no siempre los tuve. Kal-El tampoco, dijo Supergirl antes de que los sonidos de gente gritando pidiendo ayuda llegaran a sus oídos. Gotham estaba llena de tanto ruido que normalmente tenía que restarle importancia para poder prestar atención a algo en particular, pero ni siquiera ella podía bloquear tantas voces en un solo lugar. Tampoco hubiera querido hacerlo. ¿Escuchas eso? Null negó con la cabeza, se puso de pie y señaló en una dirección donde vio humo negro elevándose hacia el cielo nocturno sin estrellas. ¿Ves eso? El origen fue un edificio de apartamentos en llamas. 14 pisos de un infierno en vida. Null apenas tuvo la oportunidad de hablar de nuevo antes de que lo agarraran y volaran hacia el lugar a un ritmo que hizo que la cena se le revolviera en el estómago. Antes de que se diera cuenta, lo habían bajado de nuevo, tropezando mientras Supergirl mantenía los ojos fijos, observando la escena. Los bomberos ya estaban en el lugar, tratando de lavar con mangueras todo lo que podían, un equipo listo para entrar y buscar personas para rescatar. Sin embargo, las llamas eran demasiado intensas en ese momento para enviar a alguien. ¿Dónde están los otros motores? Hay otro a 2 cuadras de aquí. ¿Alguien los está colocando? Supergirl jadeó y luego miró a Null, quien no parecía sorprendido por lo que acababan de escuchar. ¿En serio? Probablemente, dijo. No habría sorprendido a Null si hubiera sido así. ¿Olvidaste dónde estás? Todo este lugar es una gran pesadilla de piedra. Supergirl se volvió hacia el fuego y se apresuró a hacer lo que pudiera para aliviar el problema. Si tan solo cada gran ciudad tuviera un kryptoniano, pero aún quedaba el problema de la persona que encendió los incendios en primer lugar. XXX Firefly había salido y él sintió la necesidad de celebrar. ¿Qué mejor manera de hacerles saber a los mejores de Gotham que estaba de regreso en la ciudad que prendiendo fuego a un lugar? Prender fuego a la mitad de la ciudad, por supuesto. Los dos rascacielos estaban bien, pero él había estado encerrado durante tanto tiempo que necesitaba ver algo arder. Algo grande. Firefly vestía un traje ignífugo de cuerpo entero, de color oscuro, con una máscara protectora que se parecía a la cabeza de su tocayo. En su espalda llevaba un gran tanque de combustible, conectado a 2 lanzallamas en sus manos, y alas que funcionaban como mochila propulsora. Se encontró en su nirvana cuando entró en la fábrica de productos químicos situada en el centro de Ciudad Gótica. Claro, tuvo que quemar vivos a 2 de los guardias que vigilaban las instalaciones, pero también disfrutó de esa parte. El gordo ardió especialmente bien. Al igual que el resto de Gotham, pensó Firefly para sí mismo, agarrando sus lanzallamas gemelos como amantes perdidos hace mucho tiempo con los que se estaba reencontrando. Puedo ver el mar de llamas desde aquí. Lo que no vio fue el fuerte golpe que recibió en la nuca y que lo hizo volar de cara contra varios bidones de productos químicos, derramándolos por todo el suelo de la fábrica. Se levantó, enojado, pero afortunadamente no cubierto por los productos químicos resbaladizos e inflamables.
Null dio un paso atrás, haciendo crujir los nudillos de la mano con la que acababa de golpear a Firefly. Te di un puñetazo en la nuca tan fuerte como pude. Eso al menos debería haberte dejado inconsciente. ¿Quién carajo eres tú? Firefly preguntó acaloradamente antes de cortar cualquier respuesta que Null le hubiera dado. En realidad, no importa. No me importa, puntualizó esto activando su mochila propulsora, disparando hacia Null con su lanzallamas listo para quemarlo. Dando media vuelta, Null corrió y esquivó el primer pase de Firefly, preguntándose todo el tiempo sobre el consejo que había recibido del elenco de la colorida vida nocturna de Ciudad Gótica. No recuerdo si Firefly es uno de los que Selina me dijo que huyera si me lo encontraba, no es que importara si no lo era, ya que Null estaba huyendo de él de todos modos. No esperaba que una capa se quemara tan rápido después de salir de Arkham, se burló Firefly, quedando a punto de quemar a Null con su confiable armamento que escupe fuego. Por suerte, no soy uno de esos locos obsesionados con Batman y la escuela primaria que dirige en su escondite. Estoy perfectamente bien con vestir a la nueva sangre en llamas. No estás obsesionado con Batman, solo estás obsesionado con prender fuego a todo, le gritó Null, abriendo de una patada un par de puertas dobles para volver a salir, agachando la cabeza justo cuando Firefly pasaba sobre él, y yo no soy un héroe. Simplemente no necesito que incendies mi ciudad. Todavía hay mucho que no he robado. Null tenía un problema. No tenía capacidad de vuelo. Claro, era bastante rápido a pie, pero Firefly tenía superioridad aérea, lo que lo colocaba en una mejor posición de ataque con diferencia. Null no era lo suficientemente hábil con su habilidad magnética como para apuntar a ninguno de los equipos de Firefly mientras se movía tan rápido, ni mientras él mismo estaba ocupado esquivando llamas y pensando en dónde dirigía la pelea. Si los llevaba demasiado cerca de un depósito de productos químicos, él y el resto del centro de la ciudad podrían despedirse de ellos. Null levantó la mano izquierda y activó sus poderes magnéticos, elevándose en el aire para agarrarse al costado de una plataforma de metal, a varios pisos del suelo. Se impulsó ágilmente y aterrizó de pie mientras Firefly disminuía la velocidad y se detenía, quedando exactamente al mismo nivel que Null, con la luz piloto de sus lanzallamas brillando siniestramente mientras apuntaban directamente al joven ladrón. Dime, antes de que te queme la tela de esa capucha en la cabeza, ¿ya tienes miedo? Sí. Casi tanto como me da miedo el chico que quema periódicos con un encendedor detrás de la gasolinera. Es un tipo duro de pelar. Firefly no era muy partidario de las bromas de un adolescente, por lo que disparó sus lanzallamas. Null se impulsó en un ángulo, arrojándose hacia adelante sobre los chorros de llamas y permitiéndole abalanzarse sobre Firefly con un puñetazo aplastante en la cara. Firefly se tambaleó hacia atrás y cayó sobre la barandilla, cayendo decenas de metros al suelo. Activó su mochila propulsora, salvándose de estallar, pero sin saberlo recogió a un pasajero en forma de Null, que finalmente tuvo suficiente espacio para apuntar con sus habilidades magnéticas. Desafortunadamente, el impulso de Firefly había sido demasiado grande para la fuerza que Null tenía actualmente con la habilidad. No pudo arrancarle la mochila propulsora. Simplemente se impulsó hacia ella, como sucedió cuando intentó atraer cosas más pesadas de las que podía controlar. Todo lo que pudo hacer fue ensillar y agarrarse con todas sus fuerzas mientras se dirigían a toda velocidad por los cielos de Ciudad Gótica. Girándose, dando vueltas y contorsionándose, Firefly finalmente logró sacar a Null de su espalda y colocarlo frente a él, donde intentó golpear al niño y derribarlo. Suéltalo. Mocoso. Null dejó que Firefly lo golpeara tantas veces como fuera necesario para conseguir lo que quería, que era desatar el arnés que conectaba al hombre a su mochila propulsora. Golpeas como una niña. Estaban tan cerca que el pirómano loco no podía generar ninguna influencia real en sus golpes para que dolieran, incluso si hubiera sido bueno en la lucha a puños. En realidad, no. Todas las chicas que me han golpeado lo hicieron mucho mejor que tú. Enfadado por sus comentarios, Firefly agarró uno de sus lanzallamas conectados a su traje y apuntó la boquilla a la cara de Null. Null rápidamente metió la extremidad que sostenía el lanzallamas debajo de su brazo, lo que hizo que Firefly lo disparara de manera segura detrás de él en lugar de hacia él. Manteniendo su agarre, Null canalizó la electricidad en su cuerpo y usó el taser humano, electrocutando a Firefly. El traje de Firefly puede haber sido retardante al fuego, pero desafortunadamente para él, conducía electricidad como cualquier otra cosa. Finalmente, Null arrancó algo y sintió que ambos comenzaban a caer mientras las alas del traje de Firefly continuaban su camino, estrellándose contra el costado de un edificio sin nadie que dirigiera su patrón de vuelo. Null y Firefly sufrieron un destino similar, cada uno tratando de usar al otro como una almohadilla para amortiguar su impacto. Null gruñó mientras rebotaba en el suelo y se alejaba de Firefly.
se tumbó de costado y se encontró en un campo de hierba. Desde donde había comenzado su pelea, parecían haber aterrizado en el Parque Robinson en el centro de la ciudad. Podría pensar en cosas peores para aterrizar que en la hierba, aún así, había sido un terreno duro. Había tenido suerte de no haberse lastimado nada ni de haberse matado en una caída así. Quitarle las alas al único tipo que podía volar mientras luchaba contra él en el aire no fue exactamente su mejor idea, y seguro que lo sintió. Null se levantó lentamente y comenzó a mirar a su alrededor en busca de su peligroso adversario, pero vio que Firefly apenas podía moverse, se retorcía en el suelo y resoplaba silenciosamente. Cuando Null se acercó cojeando, vio que Firefly tenía demasiado dolor como para sostener siquiera uno de sus lanzallamas. Null pisoteó con fuerza el antebrazo de Firefly, lo que provocó que soltara el arma por completo antes de poner el pie sobre su espalda, lo que provocó un grito de dolor más fuerte que cuando, sin lugar a dudas, le había roto el brazo a Firefly menos de 10 segundos antes. Null tardó un momento en intentar deducir lo que había sucedido. Cuando se acercaba el choque, Null se había agazapado y había aterrizado tan seguro como pudo. Le habían enseñado a caerse por una razón, incluso una como esa. Firefly, por otro lado, aterrizó boca abajo sin gracia. El tanque todavía estaba sobre su espalda cuando lo hizo. Esa cosa pesada se había estrellado contra su columna vertebral. Lo más probable es que le hubiera roto la espalda. Se lo merecía. ¿Quién celebraba su libertad mala vida cometiendo un delito tan llamativo como el incendio provocado? Había formas mucho más sutiles de burlarse de la ley justo después de escapar y que no ponían en peligro tantas vidas. Y que esto te sirva de lección, dijo Null, echando sal en la herida. El loco cabrón casi lo había matado al menos 2 veces y había puesto en peligro a quién sabe cuántas personas con su pequeño truco de pirómano. Muchos de ellos podrían haber muerto. Juega con fuego, que te rompan la espalda. XXX según los archivos de The Broker, Deathstroke tenía 5 escondites diferentes. Uno estaba en Ciudad Gótica, pero probablemente no tenía nada que lo incriminara, ya que fue el primer lugar en el que Batman lo había buscado después del robo. No sabemos cuál es, y no creo ni por un segundo que podamos acabar con ellos uno a uno. Si Deathstroke fuera el tipo de hombre que Batman pensaba que era, habría tenido sus refugios seguros cubiertos, incluso cuando no estaba allí. Eso podría haber significado que cualquier cosa podría estar esperando. Trampas explosivas, matones a sueldo o algo peor. De esta manera podemos presionar en todos los frentes a la vez. También existía la posibilidad de que todos esos lugares estuvieran vacíos, pero las ubicaciones cubrían una gran parte del noreste de Estados Unidos, incluso Canadá. No había pasado suficiente tiempo desde el momento del robo para que Deathstroke hubiera logrado salir del país, o incluso cruzarlo. Después de que la situación de la kriptonita se hiciera ampliamente conocida, se envió un mensaje para que se mantuviera una estrecha vigilancia sobre los viajes sospechosos. No es que hubiera tardado demasiado tiempo para que alguien con sus recursos lograra salir, solo que habría tardado más de una semana. Las probabilidades de que aún lo encontraran en uno de esos lugares eran muy altas. Si no era así y algo salía mal, se daría cuenta y se iría, así que si iban a tomar medidas, tenían que hacerlo en todos lados a la vez. Selina hizo una mueca, su comprensión actual de la situación la agobiaba. No me gusta esto. La cuestión principal era que ninguno de los kryptonianos podía participar debido a la amenaza permanente de que su debilidad más flagrante y obvia estuviera presente en grandes cantidades, lo que los dejaba algo perdidos. Superman tenía un problema con quedarse al margen, pero se dio cuenta de lo poco práctico que podría ser llevarlo directamente a un entorno donde pudiera ser neutralizado por alguien que probablemente estaría listo para él. Se enviarían pequeños equipos a cada ubicación, con el propósito expreso de obtener la kriptonita y o detener a Deathstroke antes de que se acabara el tiempo. Sé que esto no te gusta. Lo sé, le dijo Batman, acercándose. Pero te necesito. Puedes elegir qué equipo elegir. El suyo también, si eso te hace sentir más segura al respecto. Lo hizo, pero no por mucho. Pero no puedo tener a Null conmigo, el puchero era casi audible en su voz. Ella trató de hacer pasar sus acciones como si estuviera protegiéndose a sí misma al mantener cerca a alguien en quien confiaba un poco, pero no fue difícil mirar a través de eso y ver que por alguna razón pensó que era la única que haría algo para proteger a Null. Superman negó con la cabeza ante su pregunta. Necesitamos una persona en cada equipo para que se encargue de la infiltración y la extracción, mientras que los demás interfieren si es necesario. Null es un ladrón de profesión y sabe muy bien lo que busca. Es más valioso en esto de lo que crees, le dijo con una sonrisa reconfortante. En otras palabras, no lo dejarían colgado.
Oh, sé que el niño es tan bueno como el oro, señaló Selina, asegurándose de tener contacto visual con Batman a pesar de que claramente estaba hablando con Superman, aunque no todos aquí parecen pensar eso. Batman no se molestó en responder, no es que tuviera la oportunidad, ya que su comunicador sonó, lo que lo impulsó a tomarlo y responder. ¿Qué pasa? La actitud en su rostro cambió cuando se giró, su capa se agitó con el movimiento mientras se dirigía a la puerta. Esta reunión ha terminado. Algo estaba pasando, o al menos había pasado. Al parecer, ya se había solucionado. XXX, con Null no pudo evitar sonreír al ver a Firefly siendo llevado en ambulancia. Después de recibir atención médica, regresaría a Arkham o Blackgate, dependiendo de cómo terminara su condena y juicio. Ese idiota enfermo ni siquiera podría caminar derecho en un futuro cercano, y mucho menos prendería fuego a algo más. Bien, se dijo a sí mismo, comprobando el lugar del último incendio extinguido antes de seguir su camino. Había sido una noche llena de emoción, pero no necesitaba tiempo para sentarse y procesar las cosas como lo hizo cuando empezó a verse involucrado en este tipo de incidentes. Al final, todo lo que hizo fue ganar una pelea contra un pirómano con un equipo de primera categoría. No salvó a nadie. Supergirl lo había hecho. Como había dicho en voz alta antes, si no fuera por los héroes, las cosas como esta resultarían mucho peores de lo que ya habían sido. No habría podido hacer mucho para ayudar con el rescate y el incendio en sí, pero cuando una chica que podía respirar con fuerza de huracán, o lo suficientemente fría como para congelar las cosas, estaba cerca, era un punto discutible. Hablando del diablo, Supergirl pudo localizar a Null poco después de que él pudiera escaparse de toda la acción, caminando por la orilla del río Gotham. Si realmente hubiera estado tratando activamente de perderla, podría haberlo hecho, o al menos podría haber ganado unos minutos. Bueno, ese no es el tipo de tiempo que esperaba tener en Ciudad Gótica, dijo a modo de saludo. Null inclinó la cabeza hacia arriba para ver a la chica kryptoniana volando sobre él. Lo siento, pero puedes lanzar una piedra al aire y estoy bastante seguro de que aterrizará a 10 pies de alguien que esté haciendo algo mal. Mientras aterrizaba, notó que había tenido una vista bastante decente de lo que había debajo de esa falda, pero sabiamente no dijo nada al respecto. Buen trabajo manejando esos incendios. ¿Alguien resultó herido? Supergirl miró hacia abajo y hacia otro lado, sin responder la pregunta. Con ese tipo de reacción, de todos modos no necesitaba escucharla. Con incendios tan graves, con 3 de ellos en áreas separadas, incluso alguien como Supergirl habría tenido problemas para apagarlos de manera segura y salvar a todas las personas. No era la primera vez esa noche que Null se alegró de haber roto la espalda de Firefly como si fuera una ramita. Supergirl pudo sentir una sensación de estática alrededor de Null, quien se había detenido a mirar fijamente el agua. Debería haberle metido la boquilla del lanzallamas en el trasero, lo escuchó murmurar. La vulgaridad de esa amenaza no le molestaba en absoluto. Era bueno que él estuviera molesto. La hacía sentir mejor. No mucho, pero algo. Podría haber sido peor. Si no hubieras llegado hasta él mientras yo ayudaba con el incendio, podría haberlo hecho mucho peor. Como si hubiera volado por los aires la mayor parte del centro de Ciudad Gótica. Pero Firefly había fracasado en su intento de hacer precisamente eso. No valía la pena mencionarlo, y a Null no le importaban los méritos por detenerlo. No esperes que vuelva a suceder. Lo hice porque me enojaba pensar en alguien que hiciera eso, solo porque podía. Le hizo enfermar. Ver a Null legítimamente molesto por la pérdida de vidas causada por las acciones crueles de otra persona fue simplemente más munición para que la opinión que Supergirl tenía de él se inclinara hacia lo positivo. Pero, ¿lo ves ahora? Hay mucho más que puedes hacer, le dijo, no eres tan malo como crees. No computaba con Null. ¿Porque ayudó a la gente a salir de un edificio en llamas y detuvo un crimen violento? Ni hablar. Algo como provocar un incendio no era lo mismo que robar. Si no podías proteger tus propias posesiones, ese era tu propio problema. No tenías que lastimar a alguien o dejarlo fuera de una casa para obtener algo de eso. El incendio provocado era simplemente enfermizo. Estaba destinado a destruir. A dañar. Null reconocería fácilmente que ambos fueron crímenes, pero ciertamente no fueron iguales. Firefly había hecho algo horrible que lo había enfurecido y habría hecho algo peor. Estaba sucediendo justo frente a él y tenía el poder de detenerlo, así que lo hizo. Él creía sinceramente que una persona normal habría hecho exactamente lo mismo que él, dada la misma situación y con las mismas capacidades que él tenía ahora. En su opinión, eso no lo convertía en un buen tipo que actuaba en el lado equivocado de las vías. No lo convertía en un villano mal elegido pero con un corazón de oro. ¿Y si decido tomar esto y volverme loco como lo hizo Firefly? Ese tampoco era el único ejemplo de Null.
Selina le había contado suficientes historias como para darle docenas de ellas. El adolescente mejorado dio una vuelta en círculo, señalando la ciudad que los rodeaba. Vengo de la peor ciudad de Estados Unidos. Nací y crecí allí. Soy como todos los que están ahí afuera. Solo tengo un traje genial. Si empiezo a pensar que puedo hacer más, ¿quién puede decir que ese más no terminará siendo realmente malo? Cuando la gente de Ciudad Gótica buscaba algo que los hiciera sentir más normales, eso los hacía sentir peor. El poder en una ciudad despiadada te hacía a ti también despiadado. El espíritu de este lugar era simplemente oscuro. Nu lo había notado cuando se fue a Nueva York. Todo se sentía mejor allí y no podía explicar por qué. Supergirl puso una mano sobre el hombro de Nu y lo detuvo, haciéndolo mirarla a la cara. Que seas normal antes de todo esto no significa nada. Algunos de sus mejores amigos, algunas de las personas en las que había llegado a confiar enormemente desde que llegó a la Tierra, eran personas normales que venían de Ciudad Gótica. Todo se reduce a lo que crees que está bien y lo que crees que está mal, cuánto es demasiado y qué estás dispuesto a hacer al respecto. De todos modos, ¿por qué insistes en eso? Supergirl frunció los labios mientras pensaba, preguntándose cuánto podría decirle sin dejar escapar algo delicado. Un amigo mío está realmente confundido sobre qué hacer contigo. Al menos, cuando vuelva a hablar con él, sé qué decirle. Ese Null no era un idiota insensible que solo se preocupaba por sí mismo. Estaba confundido. No era consciente de lo mucho que realmente podía hacer y solo sabía cómo cuidar de sus propios intereses primero. Eso cambiaría. Cambiaría muy pronto, a medida que el miedo que conlleva enfrentarse a cosas fuera de lo normal se volviera más común y su confianza para lidiar con ellas aumentara. Un día, ya fuera dentro de 5 semanas, 5 meses o 5 años, sabría de qué cosas espectaculares podría ser capaz. La única pregunta era si reconocería o no que podía hacer esas cosas desde el lado correcto o incorrecto de la ley. No eres malo. Si alguien te necesita, creo que puede confiar en ti. Yo lo haría. Extendió su mano para que Null la tomara, y él lo encontró extendiendo la suya, finalmente estrechándola con la de ella. No podía apartar la vista del lugar donde su mano se conectaba con la suya. Null levantó lentamente la vista de la mano de Supergirl a su rostro sonriente. Se sorprendió mucho al descubrir que sus labios se curvaban en una sonrisa. No recordaba la última vez que había tenido una interacción completamente agradable con alguien. No desde que murió su padre. Ni siquiera desde que sus padres habían empezado a enfrascarse en su investigación privada que creó su traje. Había pasado más tiempo del que quería recordar. De hecho, se había propuesto no pensar en ello. Todo iría mejor cuando tuviera el dinero para mantenerse. Eso era lo que se decía a sí mismo. Pondría todo en orden una vez que tuviera un techo sobre su cabeza. Lo había hecho, y como ya no necesitaba que esa atención fuera tan intensa junto con su propia mortalidad acechando sobre su cabeza, tenía que pensar en algunas otras cosas. ¿En qué clase de hombre se estaba convirtiendo? Y aunque quisiera establecer algún tipo de relación, ¿cómo sería? Ya no tenía nada en común con ninguno de sus compañeros de la escuela. Hacía bastante tiempo que no tenía nada en común, no después de todo lo que había hecho. ¿Y qué pasaba con esa parte de su vida? ¿A quién iba a recurrir realmente? ¿A los criminales? Puede que Rose Wilson fuera interesante y que se toleraran lo suficiente como para hablar cordialmente y burlarse el uno del otro, pero él no iba a darle la espalda a esa chica por el bien de su buena salud. Selina Kyle era lo más parecido a una mentora que había tenido, pero los problemas con esa relación ya se habían mencionado. ¿Y qué hay de los héroes? Había cabreado a un buen número de ellos en su propia ciudad natal, había engañado a Wildcat, y, si alguna vez se enteraba y volvía a estar al alcance de Null, y le había entregado a un famoso asesino los medios para matar al héroe más importante que el mundo había conocido. Si empezaba a confiar en ellos, nunca podría darles la espalda y sentirse seguro. No podía confiar en ellos ni en nadie. Lo mismo de siempre. Un ceño amargo cruzó el rostro de Null debajo de su capucha mientras soltaba suavemente la mano de Supergirl. Parecía casi doloroso soltar la proverbial rama de olivo. No, no hagas eso, dijo vagamente, para gran confusión de Supergirl. Lentamente, comenzó a retroceder, poniendo distancia entre los dos. No confíes en mí. Fue lo que dijo. Pero lo que no dijo, lo que realmente quiso decir pero no pudo decir en voz alta, no me hagas confiar en ti porque las últimas personas en las que confió, aquellas en las que había nacido, lo habían defraudado, le habían ocultado todo y lo habían dejado solo para que recogiera lo que quedaba de su desorden sin decir palabra, todo antes de que tuviera la edad suficiente para obtener su permiso de conducir. Sus padres. Los amaba, pero estaba resentido por lo que le habían dejado.
Desde el comienzo de su aventura, eso se reflejó en cómo había tomado cada encuentro con otra persona desde que se puso el supertraje. Eso incluía a este. Le gustaba legítimamente Supergirl. Ella no lo irritaba como Robin lo hacía naturalmente, y no había lidiado con la suficiente escoria del mundo criminal como Badgirl para sentir un desagrado directo por él solo por ser un ladrón. La idea preconcebida que Supergirl tenía de él al conocerlo no era tan negativa como para que no pudiera deshacerse de ella a las 2 horas de conocerla, simplemente siendo él mismo y demostrando que no era una presencia malévola. Era una lástima que no fuera lo suficientemente hombre en su propia mente para aceptar lo positivo que venía con tal cosa. Quizás debería haber intentado actuar como un idiota. Entonces esto no habría sido algo que él pudiera enfrentar sobre sí mismo. Supergirl no lo siguió, lo observó mientras se alejaba lo suficiente para comenzar a subir a los tejados y dirigirse a otro lugar. Cuando se fue, o bien no sabía que ella tenía superaudición, o no sabía cuán potente era, porque captó palabras que estaban destinadas a él en el viento mientras se alejaba. Soy un maldito cobarde. Supergirl no quería hacerle pensar tan profundamente, simplemente se dio cuenta de qué tipo de persona era y quería compartirlo. Quería ir tras él, pero hacerlo lo habría hecho darse cuenta de que estaba espiándolo sin darse cuenta. No creo que seas un cobarde. Al notar algo más, miró a lo lejos, cerca de las cimas de los enormes rascacielos de Ciudad Gótica, y encontró a 2 de los adultos más importantes de su vida que aparentemente habían captado el final de su pequeño encuentro con el ladrón adolescente. XXX desde una distancia mucho más lejana de lo que Null hubiera podido ver a simple vista, Superman y Batman observaron la interacción entre el héroe y el forajido. Superman estaba orgulloso del esfuerzo de su prima. Había hecho todo lo posible para salvar vidas, lo más rápido posible, y Null había sido una agradable sorpresa. Supergirl ni siquiera tuvo que retorcerle el brazo para que hiciera algo al respecto para ayudar, y no hizo un mal trabajo al derrotar a Firefly sin destruir nada más. No lo hicieron tan mal. Batman podría estar de acuerdo con eso. Se había enterado de que sus pupilos más jóvenes estaban peinando la ciudad en busca de Firefly mientras se desarrollaba la reunión, pero nadie había esperado que intentara destruir algo tan pronto después de escapar de prisión. No lo hicieron. Si Null no se hubiera encargado de eliminar a Firefly, habría tardado más en llegar hasta él. Desde donde lo encontraron, eso podría haber terminado horriblemente para todos. Si Superman no hubiera traído a Supergirl para intentar obtener una lectura más imparcial de lo que estaban enfrentando en lo que respecta a Firefly, muchas más personas habrían muerto en los 3 incendios que se habían provocado. Puede que Null haya quedado libre de sospechas en lo que respecta a Kara Zor-El, pero Batman aún no lo había examinado. Todo lo que tenía para seguir era lo que otros le habían dicho, y el chico seguía apareciendo. Se vio obligado a formarse una opinión propia que no se basara en las opiniones de los demás, ya fueran positivas, negativas o neutrales. Cuando Null se fue sin que Supergirl lo siguiera, Batman se dispuso a ir tras él. Quería enfrentarlo en persona ahora, cuando se presentaba la oportunidad de encontrarlo. Habría podido hacerlo si Superman no hubiera apoyado una mano en su hombro, impidiéndole ir muy lejos. ¿Qué estás haciendo? Puedes hacerlo más tarde si aún sientes la necesidad. Superman le explicó por qué enfrentarse a Null podía esperar, va a haber suficiente trabajo para todos en los próximos días sin tener que añadir esto a él. No irá a ninguna parte. También había escuchado la última conversación entre Supergirl y Null sin quererlo. Null tenía problemas que resolver y estaba seguro de que el joven lo sabía. Tener una aparición sorpresa de Batman para infundirle el miedo que solo Bruce Wayne podía tener en un momento así no ayudaría en absoluto a sus problemas de confianza. El niño detuvo a Firefly antes de que pudiera iluminar la mitad de Ciudad Gótica de un solo golpe e iba a hacer su parte para limpiar su propio desastre, por lo que esta vez podría recibir un pase, principalmente por la presencia e influencia de Superman, pero aún así fue la decisión final de Batman dejarlo solo. A veces me pregunto cómo sería el mundo si no fueras tan suave. Superman se rió de la observación de que era suave. Le decían eso muy a menudo. No era tan preciso como su comportamiento habitual hubiera dicho que era. No veía la forma en que trataba a la gente como algo suave. Todos cometemos errores, y él es un niño. Los niños cometen más errores, dijo el poderoso.